La Libroteca presenta La clavícula del rey Salomón. La clavícula de Salomón, el grimorio de protección ante los demonios y entidades malignas. La magia y la iglesia han combinado a lo largo de la historia, entre ambos han luchado contra el mal, y esto es lo que se sabe del grimorio de la clavícula de Salomón. Lemegetón clavícula Salomonis se ha traducido tradicionalmente al español como la llave menor de Salomón. Este nombre hace referencia al libro Clavícula de Salomón o la llave de Salomón, un grimorio de los siglos X o XV, el cual la tradición lo atribuye al rey Salomón. ¿Quién es Salomón y por qué los demonios le temen? La clavícula de Salomón es uno de los grimorios más poderosos de la magia y que hasta la Iglesia Católica usa para alejar el mal. Según detallan los datos bibliográficos, el rey Salomón fue un gran conocedor de la magia y del mundo espiritual. Según el Antiguo Testamento, el mismísimo arcángel Miguel le habría dado al rey Salomón un anillo que tenía el poder de controlar a los demonios. El rey Salomón logró encerrar y dominar a 72 demonios, de varios grados, que encerró y dominó en una vasija de bronce que selló con símbolos de protección que les prohibía escaparse y atacar a la humanidad. El mito del rey Salomón como un hombre sabio y que tenía el control sobre los demonios y podía exorcizar a cualquier ser maligno, con facilidad es un tema del que se hable en el mundo espiritual y en el católico, expresado en la Biblia misma. De acuerdo con el mito, la llave mayor del rey Salomón fue escrito por este imponente monarca para su hijo Rehoboam, encomendándole que, tras su lectura, lo entierre junto a su cadáver. Años después, una partida de filósofos babilónicos encabezó la honrosa tarea de refaccionar la tumba de Salomón. El libro fue descubierto, aunque ninguno de los sabios supo interpretarlo. Un tal Grevi sugirió que deberían pedir la iluminación del Señor para desentrañar los misterios del libro, cosa que hicieron en perfecto orden. Acto seguido, un ángel terrible descendió con la directiva divina de recuperar el manuscrito para la biblioteca celestial. Los sabios negociaron, y el ángel concedió dejar el libro en la tierra, a condición de que nadie indigno pudiese leerlo jamás, en cuyo caso perdería la cordura en las cámaras más siniestras del infierno. En cuanto a la estructura temática del libro, en primer lugar, este se divide en 2 tomos. En el primer tomo hay maldiciones, conjuros, invocaciones y sellos para llamar y controlar a espíritus demoníacos o solicitar el favor de espíritus de luz, logrando mediante procesos bien definidos que estas entidades cedan a la voluntad del conjurador. También hay revelaciones sobre métodos ocultos para hallar objetos robados y tesoros, para encontrar el amor o hasta para lograr la invisibilidad. Por su parte, el segundo tomo nos indica cómo realizar exorcismos, cómo elaborar y construir objetos mágicos y qué tipo de animales o cosas se deben sacrificar a los espíritus. La clavícula de Salomón invoca siempre a Dios y solicita su protección, inclusive, en ciertos conjuros indica que, tras acabar, se deben confesar los pecados. Asimismo, el grimorio usa en muchos de sus signos el transitus fluvi, un alfabeto oculto, y presenta cierto sincretismo ya que suele usar nombres barbáricos, nombres arábigos y hasta nombres derivados de textos mágicos del Oriente Próximo a Israel. Según muchos estudiosos, el verdadero autor de la clavícula de Salomón fue un mago veneciano llamado Antonio del Rabino, mismo individuo a quien también se le atribuye la autoría del Gran Grimorio. No obstante, es seguro que, al menos en su mayoría, Antonio del Rabino no inventó el texto, lo cual es así ya que hay muchos datos que respaldan la veracidad de su afirmación, según la cual él redactó la obra basándose en textos autógrafos del rey Salomón. Con esto no se quiere decir que en efecto aquellos textos que Antonio menciona fueron realmente escritos por Salomón, simplemente se precisa que no hubo voluntad de engaño por parte de Antonio del Rabino y que, cuando él redactó la clavícula de Salomón, estaba firmemente convencido de que sus fuentes eran obra del sabio rey. Remontándonos al pasado, vemos que quizá Antonio del Rabino estaba equivocado ya que, según el profesor Marinus Gaut de la Universidad de Delft en Holanda, Salomón no solo que no escribió ningún libro del Antiguo Testamento, sino que tampoco escribió el famoso testamento del rey Salomón o, peor aún,
la clavícula de Salomón. Y es que, para marinos, la clavícula de Salomón fue escrito por primera vez en el siglo I a.C. Respaldando a Marinus está el famoso historiador Flavio Josefo, quien nos cuenta que en la época del emperador romano Vespasiano ya estaba en circulación un grimorio que, entre otras cosas, hablaba de evocaciones a demonios, un grimorio que estaba atribuido a Salomón y que, según Josefo, era usado por el judío Eleazar, quien tenía uno de los pocos ejemplares, para exorcizar a los endemoniados en presencia de nada más y nada menos que el gran emperador romano Vespasiano. Según cuenta Josefo, la forma en que Eleazar realizaba esos exorcismos era con un anillo que les ponía en la nariz, un anillo que tenía atada una raíz muy especial, y, claro está, todas estas cosas eran indicaciones supuestamente dadas por Salomón en el grimorio que tenía Eleazar. En resumidas cuentas, el punto es que, para muchos estudiosos, el grimorio de Eleazar era muy probablemente el mismo texto que para Marinus se habría compuesto en el siglo I a.C. Lo cierto es que siguen cabiendo muchas dudas sobre si en realidad el texto que tenía Eleazar fue un producto de la mente de Salomón o el producto de algún ocultista que, para que su trabajo obtuviera mayor importancia, arrebató hábilmente el nombre del monarca. Pese a todo hay algo que sorprende profundamente y es que, según indican las palabras del propio Flavio Josefo, quien estaba convencido de que el grimorio era obra de Salomón, en realidad los exorcismos sí funcionaban. Antigüedades 8, 2, 5. Dios también permitió que Salomón aprendiera la habilidad de expulsar demonios, que es una ciencia útil y que devuelve la salud a las personas. Salomón también componía encantamientos para aliviar la destemplanza. Y dejó técnicas de realizar exorcismos para expulsar demonios de forma que no vuelvan, y este método de cura sigue teniendo una gran vigencia, porque yo he visto a uno de mi propio país, que se llamaba Eleazar, que liberaba a los endemoniados en presencia de Vespasiano, y sus hijos, y sus capitanes, y toda la multitud de soldados. La forma de cura era la siguiente: ponía un anillo que contenía una raíz de las que mencionaba Salomón en las fosas nasales del poseso, tras lo cual sacaba al demonio por la nariz del paciente, y cuando éste caía al suelo inmediatamente, conjuraba al demonio para que no volviera, mencionando a Salomón y recitando los encantamientos que él compuso. Y cuando Eleazar quería convencer y persuadir a la audiencia de que tenía tal poder, colocaba a cierta distancia una palangana o un cacharro de agua y mandaba al demonio que no volviera, para que el público supiera que había salido de la persona, y de esta manera se mostraba manifiestamente la habilidad y la sabiduría de Salomón. Tras lo visto, algunos podrían pensar que en realidad lo que ocurría era que la supuesta posesión demoníaca era en realidad los síntomas de la epilepsia o alguna otra enfermedad desconocida para la época, actuando entonces la raíz como una cura natural. Ante eso cabe recordar que Flavio Josefo contó que, ante los que dudaban, Eleazar tumbaba un cubo de agua a la distancia sin fuerza natural visible para realizar tal operación. Esto, de ser cierto, no tendría explicación científica aparente y no fuera nada descabellado atribuirlo a la magia de Eleazar. Ahora, sabemos que es mínimamente probable que un historiador como Josefo mienta y hasta donde se sabe sus textos no han sufrido alteraciones, por ende, resulta muy probable que lo del cubo sea verdadero y que en consecuencia haya habido algo de sobrenatural en torno a lo que hacía Eleazar, aunque, si algunas de las supuestas posesiones fueron verdaderas posesiones, entonces el elemento sobrenatural era aún mucho mayor. Algo que no se sabe mucho, porque fue descubierto hace poco tiempo, es que existe un manuscrito que sería la versión en hebreo masorético de la clavícula de Salomón, un texto cuyo nombre es Maftea Selomá, lo cual traducido al español es Claves de Salomón. Este texto, de confirmarse la fecha que se le atribuye, 900 después de Cristo, sería el grimorio más antiguo conocido hasta la actualidad. Podemos así sospechar que muchos, o casi todos, elementos del grimorio de Eleazar podrían estar presentes en el Maftea Selomá,
manuscrito este último que nos permite ver que en verdad Antonio del Rabino sí partió de serias fuentes anteriores, ya que muchas cosas del Maftea Selomá se encuentran en la clavícula de Salomón. Finalmente, el Maftea Selomá nos ayuda a comprender de dónde pudo haber salido el enorme grimorio llamado Libro de Salomón, el cual fue quemado por orden del Papa Inocencio VI en el año 1350. En otras palabras, es bastante probable que el Libro de Salomón haya sido una traducción del Maftea Selomá. La leyenda del Rey Mago. Según la leyenda, la clavícula de Salomón tuvo su origen en la visita que un ángel le hizo a Salomón. En aquella visita se cuenta que el ángel le dio a Salomón toda clase de conocimientos mágicos, incluidos los necesarios para dominar demonios, conocimientos que, ya en sus últimos días, Salomón compiló en algunos libros para transmitírselos a su hijo Roboam. Desgraciadamente un incendio acabó con todos esos libros excepto con dos, el Testamento de Salomón y la clavícula de Salomón. La leyenda anterior se puede ver en la introducción a un ejemplar original de una edición, muy estudiada y editada por Datar de 1641, de la clavícula de Salomón. Este ejemplar, presente en la Biblioteca Nacional de París, dice así en su introducción: todo el universo ha sabido, hasta hoy, que, desde tiempo inmemorial, Salomón estaba en posesión de todas las ciencias infundidas a través de los sabios preceptos y de las enseñanzas de un ángel, al cual pareció estar tan sumiso y obediente que, además del don de sabiduría que le pidiera, obtuvo, y no sin admiración, toda otra suerte de virtudes. Todo lo cual hizo que, llegando Salomón al término de sus días, él mismo estableciese que su hijo Roboam, por sucesión, hiciérase cargo de un testamento que contenía todas las ciencias de las que él usare y disfrutare hasta el día de su muerte. Los rabinos que, después de él, procuraron guardar celosamente este testamento, nombraron a este último las clavículas de Salomón, nombre con el cual hicieron grabar un libro hecho de cortezas de cedro, y en donde los pentáculos aparecían en caracteres hebreos y sobre planchas de cobre, a fin de poder ser conservados para la posteridad. Por último, dos factores que hicieron crecer la leyenda de Salomón como mago fueron los siguientes. 1. El Sutra 26 del Corán, el cual cuenta como de niño Salomón aprendió el idioma de los pájaros de su padre el rey David. 2. Las referencias de Flavio Josefo a Salomón como un rey que dominaba la magia y había plasmado en obras sus conocimientos. La llave menor de Salomón y la Goetia, su huella más actual. La clavícula de Salomón dio origen a la llave menor de Salomón, el cual era un grimorio anónimo del siglo XVII y llegó a convertirse en uno de los puntales de la demonología. Al igual que la clavícula de Salomón, este libro se autoproclama como escrito por el rey Salomón, mas, contra su propósito, delata de forma crasa la falsedad de aquello al presentar alabanzas a Jesús y a la Santísima Trinidad, además de títulos de demonios que no existían, los títulos, y algunos demonios también, en la época de Salomón. En cuanto a sus contenidos, la llave menor de Salomón es en esencia lo mismo que la clavícula de Salomón. Finalmente, ya en las puertas del siglo XX, Samuel Mathers y el famoso satanista Aleister Crowley hicieron que la magia salomónica renazca al traducir parcialmente la llave menor de Salomón en 1904 y dar así nacimiento a Goetia, la llave menor del rey Salomón, obra esta que prácticamente fue un instructivo dividido en 5 partes a través de las cuales se exponía todo lo referente a invocar a los 72 espíritus que supuestamente Salomón aprisionó en una vasija. Esto fue la clavícula del rey Salomón. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Recuerda que el libro podrás descargarlo con un enlace en la descripción del video completamente gratis. Gracias por llegar hasta aquí, hasta una próxima ocasión.